En este video estaré hablando de los temas de narrativa en el cómic, pero para empezar quisiera hacer una breve definición para que podamos ver cuánto puede abarcar la teoría del cómic, por así decirlo. En el sentido en que en el término moderno muchas veces la gente suele creer que cómics son los elementos impresos o los superhéroes o las tiras cómicas, pero en el fondo lo que quiere abarcar el cómic es mucho más que eso, es un medio finalmente que se basa en la yuxtaposición de imágenes en secuencia deliberada para transmitir información al lector o para contar una historia. Por ende, cómics pueden aplicarse desde paleocómics, como son las pinturas rupestres, hasta los grabados en la columna de Trajano, pasando incluso por los vitrales en las iglesias. Incluso cómics son los que aparecen de repente en los té, que dicen cómo usar el té, etc. Cómic es un medio súper amplio que se basa en la comunicación visual. O sea que uno al poner imágenes en secuencia generan un lenguaje que el lector intercepta y por ende puede codificar información. Esto no lo estoy diciendo yo así como por al azar, sino que estos son teoría de cómic que lo explica muy bien Will Eisner y Scott McCloud, que fueron los primeros teóricos de cómic en Occidente en querer abarcar más del medio. Y esto es lo que hago más que nada para como informar o decir que el cómic es mucho más de lo que uno suele creer, y es un medio súper interdisciplinario que abarca distintas materias, porque puede abarcar desde literatura, filosofía, arquitectura, fotografía, teatro, etcétera. Bueno, una vez que cubrimos ese tema, vamos a hablar específicamente de guión. En mi proceso personal de guión, solo quiero ir mucho por este libro, que es el guión de Robert McKee, que es un libro que uno puede encontrar de hecho en PDF online, y habla sobre cómo hacer guiones de cine, pero puede aplicarse también a distintos tipos de narrativa, no específicamente a eso, sino que puede también a novelas, literatura y a cómic. Entonces, ¿qué saco yo de este libro de acá? Esto es mi guión del cómic que estoy trabajando ahora, que es Lupo, que se divide en arcos o actos narrativos, que es el 1, el 2 y el 3. Elegí 3 actos porque siento que es una de las maneras más convencionales y más cómodas que se me hace de trabajar. Y también es lo que la gente está más acostumbrada a leer, porque muchas de las películas que uno ve, o de los cómics que uno lee, o literatura, etcétera, se dividen en estos 3 actos. Y es fácil porque uno puede dividirlo en inicio, desarrollo, final, o el contexto, la crisis y por último la resolución. Entonces, lo primero que hago es crear una historia que tenga estos 3 actos. Y como ven, cada uno de estos actos está dividido en pequeñas partes, que me gusta llamar escenas. Y cada escena en sí mismo está dividido en golpes de efecto. Ahora, ¿qué es esto que estoy explicando? Bueno, básicamente lo que explica Robert McKee en su libro es que la base de la historia es el cambio de personaje en cuanto a motivaciones. O sea, un personaje tiene que comenzar en un lugar y ojalá irse a otro al final de la historia. Esto no tiene por qué ser un cambio físico, puede ser un cambio psicológico, puede ser un cambio social, etc. Pero el lector tiene que percibir ese cambio porque va a generar interés en él. Entonces, para poder generar un cambio, el personaje tiene que ir cambiando de valor constantemente. Y la función más básica de los cambios de valor son los golpes de efecto. Un golpe de efecto son pequeñas acciones que van haciendo que el personaje cambie de valor a lo largo de la historia. Una combinación de golpes de efecto genera una secuencia, y una combinación de secuencias genera una escena. Y las escenas son estas pequeñas partes que tengo acá, que después van a ir generando los actos que son como las macroestructuras narrativas. Entonces, un consejo muy útil que yo doy es dividir la historia en actos y después ir viendo hasta dónde quiero que vaya mi personaje. Sabiendo que en el primer acto tengo que contextualizar al lector, decirle cuál es la historia, de qué se trata, cuál es el género, cuáles son las cosas que puede esperar de él. Y en el segundo es cuando el personaje ya tiene un conflicto. El personaje siempre tiene que desear algo que no puede obtener o que se le opone para obtenerlo y tiene que luchar por conseguir ese algo. Entonces en la segunda parte es cuando el personaje va a intentar, con todas sus fuerzas, intentar conseguir ese algo, pero toda la adversidad se le va a él y las vicisitudes no le dejan conseguirlo. Y finalmente en el acto 3 tiene que haber una resolución. O el personaje consigue lo que quiere, o no lo consigue, pero de manera satisfactoria para el lector. Entonces, uno podría partir diciendo ya, mi personaje es de tal forma y quiero que termine siendo de esta forma. ¿Qué acciones hacen a lo largo de la historia para que el personaje cambie? ¿Son otros personajes? ¿Son acciones de su vida? ¿Son temas psicológicos? Etcétera. Entonces uno podría ir yendo así como ya, en el primer acto quiero que hayan tales escenas que se van a dividir en golpes de efecto. Esos golpes de efecto van a ir generando que el personaje vaya de un lado hacia otro, que los personajes con los que interactúa tengan un peso moral hacia él, etc. Y una vez que tengo lista esta parte de acá, lo voy pasando a un guión de cómic, que es lo que vamos a ver en el video siguiente. Pero básicamente recapitulando. Actos, que son la macroestructura de la narración, inicio, desarrollo y final. En cada acto hay escenas, que es una forma en la que el personaje cambia de manera como ya definitiva, o sea, hay un valor que lo hace cambiar de cómo era en un comienzo. Por ejemplo, un personaje que es inocente, al final de una escena puede ser un personaje que ya es corrupto,
debido a que pequeños golpes de efecto lo hacen cambiar y llegar a esa situación. Y eso serían estas partes de acá. Eso es así como en súper generalizado. Y más adelante hablaré de cómo traspasar esto a un guión de cómic. Y si no tienen preguntas también pueden enviarlo en los comentarios y puedo hablar más sobre ese tema en específico. Así que vamos al tercer video.